Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? Acá estamos. Acá estamos. Hoy vamos a hablar de EMT. EMT, EMT. ¿Qué es EMT? Vamos a ver qué es. Hola. Vamos a ver qué es esto de EMT. Muy bien. Y acá la tenemos a Glena Rice, que es la persona que va a venir a la Argentina. ¡Hey! Hola, EMT, MT. EMT. 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 Hola, todas las personas. Look at all the people. So Oh, are we really good Spanish. You're getting better with the Spanish, ¿eh? what? Te estás poniendo cada vez mejor con el español. It's still terrible. Dice, sigo siendo terrible. Well, maybe not terrible. I just want more. Claro, of course. Bueno, entonces estamos acá, ¿no? Para todos los que están en este momento viendo este vivo y los que lo van a ver en un futuro. Por si no se enteraron, Glena viene a enseñar EMT. Hagamos EMT. Okay. EMT. Terrible. YMCA. That's it's cute though. Claro. Yes. EMT. EMT. What? What? ¿Qué es EMT? So, Glenna, yes, please. A lot of people are like very curious about what really is EMT, ¿no? Entonces le pregunto a Glenna, la gente está como curiosa de qué es EMT. Okay. It's a lot to say in a sentence. Un montón, dice. It's, it's body work with consciousness and awareness and the question and choice and possibilities and contribution. Ok, entonces, es un montón, dice, y además es un montón. Entonces, dice que EMT es un trabajo energético con el cuerpo y tiene que ver con la conciencia, con hacer preguntas, con generar más posibilidades, con realmente, ¿no? Crear un espacio Did we diferente. say contribution? We said contribution. See. Hicimos contribución, sí. Um, so it's an access specialty class that I. Entonces, entonces, es una clase de especialidad, y esto es una muy buena pregunta. Yes, Glenna, this is a very good question, because some people were asking what if it is inside access or not. Entonces le pregunto a Glenna, porque me han preguntado algunas personas cuando les he dicho, bueno, viene Glenna a traer MT, y me dicen, bueno, pero está, no está dentro de Access, y Glenna tiene certificada como especialidad la clase de MT. Yes, for like 5 years now, 5 años. Hace 5 años ya. The pandemic slowed it down. Con la pandemia uno desaceleró un poquito. The last class I actually did of this before the pandemic, I believe, was in Argentina. Y dice que es más, justamente la última clase antes de la pandemia, la última clase de especialidad que dio. Hola. No. ¿Quieres venir? ¿No? Ok. Si quieres venir, si no, tranquilo. Entonces ella cuenta que justamente la última clase de MT que dio antes de la de la pandemia fue justamente en la Argentina. So I can go quickly over how it kind of started. Would that be? Yeah.
Yes, entonces, lo que ella dice, que o te quedas acá a contribuir. Vamos primero a bañarnos. Muy bien. Vamos primero a bañarnos. Primero a bañarnos. Mañana no, el jueves, sí. Ahora vemos, sí, ahora vemos. Bueno, ahí vamos, vamos, se van a bañar, chao, chao. Estoy haciendo un vivo, vamos, chao. Tomás. And everyone is saying hi, Thomas. He's a little bit famous. ¿Vas a venir a la clase de Glena? Hola. I'm asking him if he's going to be in the class. Dale, Tommy. Bueno, voy a ir. Dale. Also facilitate conscious parenting. Conscious parenting, so. Yes, sí, y una curiosidad es que justamente Glena también es facilitadora de padres conscientes, hijos conscientes, con lo cual, bueno, nada, es como muy curioso, ¿no? También esto de que si ustedes quieren venir a las clases con sus hijos, en Access Consciousness, los menores de 16 años no pagan la clase y pueden formar parte de la clase. Y bueno, y además también es como muy interesante, ¿no? Esto de poder escuchar de la mano de Glena, que es alguien que hace muchos años está en Access y que ha visto a sus hijos crecer desde muy chiquitos con las herramientas. So I'm telling everyone that your kids were grown up basically with Access Consciousness, and you were dealing, or you're parenting with Access Consciousness tools. So it's like, yeah, you can. And You can talk about little kids, teenagers, adults, everything. Yeah. And she's 19 now. Dice que su hija más chica tiene 19 ahora. And how old was she when you get started in Access? Tenía solo 2 años la hija menor de Glena cuando ella arrancó con Access y ahora tiene 19. O sea que ella tiene una trayectoria larga de utilización de herramientas con los niños. I didn't get off. So that you're very good using tools and kids with Access. Actually, that is true. And bodies. Those are my things. Parenting. Y cuerpos. Y Glena hace muchos años que trabaja con las herramientas de Access y los cuerpos. So you were going to tell us when it started, how it started, the EMT, ¿no? Le estoy diciendo a Glena que cómo ella nos va a contar cómo es que todo esto surgió. So I'm a physiotherapist. That was my training. That was my degree. That was my business. I found Access and everything changed. 17 years. Hace 17 años ella era fisioterapeuta. Lo que para nosotros es ser kinesiólogo, una mezcla como de kinesiólogo y osteópata, ¿sí? Para ellos en Estados Unidos es como esta mezcla. Y hace 17 años cuando ella conoce Access, básicamente su mundo y la percepción de cómo trabajar cambió. And like so many of us, I was weird at what I did. I was different, definitely different. Y también fue como diferente y realmente raro, ¿no? Cómo es que transité todas estas técnicas. And I was doing work with the fascial system of the body, my specialty before Access. Entonces, justamente antes de arrancar con las herramientas de Access, ella ya venía trabajando con la fascia del cuerpo. ¿Sí? Para aquellos que no conocen, los que trabajan con osteopatía y con fisioterapia, ¿no? Y kinesiología, hay algunas personas que se especializan justamente en la fascia del cuerpo. Y Glena venía de esa especialización. La fascia. Fascia. And my business was pretty awesome at the time. I started adding everything I was getting from this Access, weird Access work, the question, pod and pocking people, body processes. There was no body classes back in then, but I started adding them, everything. I just was like, Access changed so much for me, and everything I did with bodies started to be this information I was getting. So my practice just changed, and what I did with bodies started changing. Entonces cuenta ella, ¿no? Que imagínense, ella kinesióloga trabajando en consultorio con las personas,
empezó a meter todo lo que ella iba aprendiendo en las clases de cuerpo, las energías, ¿sí? Dentro de Access nosotros enseñamos un montón de energías, y en esa época, hace 17 años atrás, por ahí no estaba el formato de la clase tal cual como la conocemos ahora, de 3 días de cuerpo, sino que ella iba como metiendo todas estas energías en su trabajo, y dice que los resultados empezaron a ser totalmente diferentes. And then I started teaching, I was like 12 years ago, the body classes, the 3-day body class. And that started, just everything started to expand massively. What I could do with bodies was like, out of this world. And people started asking me, go ahead. No. Y entonces dice ella que hace 12 años se certificó como facilitadora de 3 días de cuerpo. O sea, fíjense que van a venir a una clase de una facilitadora que hace 12 años es facilitadora de 3 días de cuerpo. O sea, that was just like adding me things. Y entonces, ella que hace 12 años que es facilitadora de 3 días de cuerpo, dice que todo su trabajo empezó como a expandirse muchísimo más. And people started asking, I'd be in the back of Access classes, and they'd ask me, what do you do? Can you teach a class on that? For years. And finally one day I said, okay. And I did one class in Italy, and then not anything for a long time. And then there was this possibility with the ESSI class that Susie Godsey founded and does. And I contributed to the ESSI for Bodies for about 3 years. And then that kind of split off. Susie's teaching her amazing work, and I'm teaching this. They're similar, but different. Okay. Ok, entonces, resulta que como ella trabaja mucho con la fascia, las personas que iban a sus clases de 3 días de cuerpo le empezaron a decir, escúchame Elena, pero ¿por qué no empezás a enseñarnos esto? Porque esto es un poco diferente. Entonces, dice ella que, bueno, empezó con una clase, y al trabajar la fascia, resulta que ella empieza a contribuir con la clase que Susie Godsey creó, que se llama ESI. Hay muchas personas en Access que conocen lo que es ESI, y empezó a contribuir mucho con esa clase. Entonces, hoy en día Susie tiene su especialidad de ESI, y ella luego se separa de Susie y crea esto que es como parecido a ESI, pero no lo es. Tiene algunas pequeñas como diferencias. Because the facilitators are different and fabulous. Exacto. Solamente porque las facilitadoras son diferentes, y ambas dos son muy grandiosas con lo que hacen, entonces lo único que cambia es por ahí la diferencia entre lo que cada una de ellas puede aportarles por lo que ellas son. So 5 years ago, I talked to the founder of Access, Gary Douglas, and was approved for this class and started teaching this. And this is the body work that I started creating and being based on what the bodies, this is the thing, the bodies showed me and demanded that I gift this to more than just the ones that could make it into my office or see me at the end of a class. And that's where the class started. Entonces, resulta que hace 5 años ella habla con Gary. Quiero que sepan que habla mucho con Gary, ella. Setting up things and putting things over my opinion about it. Entonces ella habla mucho con Gary, y entonces hablando con Gary, ella crea esta especialidad en donde, porque a ella le da como cosita, ¿no? Pero yo les digo que es una grosa total, es increíblemente cómo ella transmite esta técnica, y eso es lo que también creo que es lo fantástico de esto, ¿no? Que ella decía que ella crea la especialidad en base a lo que los cuerpos le empezaron a demandar a ella, y ella es una energía que puede estar a disposición para lo que los cuerpos están queriendo lograr con el cambio que están pidiendo. Entonces, así es como surge la clase. She added some in there. Yes. Y no entiende mucho español, pero sabe que le estoy agregando cosas. So I'm tricky. I'm adding things because you're so wonderful, and I want everyone to know that you're wonderful. Thank you. Thank you. My pleasure.
So it's hands-on body work, accessing the body's whole body fascial system. That's kind of how I talk about it. It's a lot more than that. With all these tools, and how do you use these amazing tools of access and with body work? How do you talk to bodies so they lead? They're the ones in charge of these sessions when you're working with them. And how do you get that information? How do you allow them to be the guide and you follow, and also create a future that's possible and greater than the bodies could imagine? So we play with all of that in the class. Ok, entonces, básicamente lo que ella está enseñando en esta clase de EMT es a que uno, a través de todas las herramientas de Access, ¿sí? Como con todas las herramientas de Access, y ingresándolas a través de la fascia y hablando con el cuerpo, aprendiendo en esta clase justamente a dejarse liderar por el cuerpo y a poder como acceder a esa forma en la que podemos escuchar al cuerpo, saber qué es lo que el cuerpo quiere y dejar que el cuerpo sea el líder de ese cambio. And the results this stuff creates, I mean, everything that's in this class creates, over my 30 years of working with bodies, what I found created the greatest results that anybody with a body can do. You don't need to have any experience with working with bodies. It actually doesn't have any requirements for access classes right now, though I highly recommend the bars, though it's not required. So it's what can actually, you can create a change with the body. The bodies can create a change with your facilitation, with your hands-on. In the 3 days of the class, you can just be able to work totally differently with bodies. Does that make sense? Sí, yes. So, en español. Entonces, entonces lo que ella dice es que en esta clase no hay prerequisitos, ¿sí? Cualquier persona, un masajista, ¿ok? Una persona que no conoce nada de Access, ¿sí? Kinesiólogos, osteópatas, esta es una invitación a que cualquier persona que por ahí no sabe nada de Access, pero que trabaja con los cuerpos, puede acceder a esta clase. Obviamente que no tiene prerequisitos y uno puede acceder, aunque de acá al 29 de abril, que es el día que va a ser la clase, si no han tomado nada de clases de Access, por ahí tomar una clase de barras es recomendable como para poder entender un poco el lenguaje y como poder utilizar algunas herramientas básicas, pero no tiene prerequisitos, con lo cual cualquier persona puede venir y puede realmente empezar a acceder a ese saber. Y en 3 días de clase vamos a estar realmente viendo cómo es esto de poder comunicarse con el cuerpo y poder crear un cambio mucho más allá de lo que jamás pueden haberse imaginado que puede suceder. So, I'm going to ask you a question, Paula. Ahora me quiero preguntar una pregunta a mí. I did an intro when we did co-facilitated 3-day body class. I did an EMT intro, and you were my person, mi persona, Model. volunteer, and I worked on you. So you've got this work. You felt it. You know what it's changed. I think it was kind of exceptional, kind of extraordinary. You told me later. So I don't know if you can talk about that a little bit. Sí, aparte me está preguntando porque vamos a aquellas personas que quieran ver el video de lo que les voy a explicar ahora, tenemos para compartírselos. En agosto del año pasado, Glena vino a cofacilitar conmigo la clase 3 días de cuerpo, e hicimos una intro de EMT, y yo fui la modelo. Entonces, what I'm going to do, it's like post photos, if I have, like showing one of the changes. Lo que voy a hacer es ver a ver si puedo, con mi equipo de redes, ver si encontramos alguna foto del antes de la clase y cómo está mi cuerpo ahora. Y realmente, yo después de haber tenido a mis 2 hijos, yo tenía como una panza de embarazada porque la fascia se me había roto toda. Había hablado con varios cirujanos que me dijeron, no, esto hay que reconstruir básicamente, hay que hacerte una liposcultura. All the doctors were saying to me, the only way you can change that is by a huge surgery. Yes. Y en el video se muestra cómo yo estoy sobre la camilla con
la panza así, de este tamaño, y cómo la panza se me redujo a la mitad. So I'm telling everyone it's like my belly was like this, and it's just like this in the half. So I'm so excited, and my body is asking, where is the day? When is the class? When is the class? Y yo le digo, estoy tan ansiosa que mi cuerpo está diciendo, quiero la clase, quiero la clase. ¿Es mejor still? Is it still better, your tummy? Sí, yes. Y cada vez está, and it's like, in this month, it's been like, it's slowly becoming every time more and more. And you know, this morning, I just look at the mirror and I says, whoa, because I'm wearing jeans and a t-shirt, and it's like, this I didn't have. And it's like, I'm still having like a little bit over there, but it was like, there was like this. I didn't have tits. I mean, estoy explicando a Elena, ¿no? Que yo tenía la panza tan así y que ahora no tenía ni tetas, ¿viste? Y ahora tengo así y, o sea, realmente se me bajó a la mitad de la panza. It wasn't like what she was saying. She definitely had tits. No, yes. Pero ha sido increíble cómo toda mi fase y todos los músculos han empezado cada vez más, y no hice nada extra aparte. No es que me maté haciendo 800 abdominales todos los días. I mean, I haven't done like an excessive workout training, doing abs. No, I didn't. Interesting point of view, I don't have time for that. Pero bueno, interesante punto de vista que no tengo mucho tiempo. Lo siento, you're too busy riding horses all over the planet. Ah, sí. I don't think at all now. Estoy preocupada montando a mi Johansen, disculpen. But this isn't, so the body changing, it's transforming its form, its shape, right? That doesn't ever look linear and make sense the way this reality talks about it. Sí, totalmente, como dice Elena, mi cuerpo empezó a volverse a su lugar, y según esta realidad, eso no era posible. O sea, según los médicos, solamente con cirugía yo podía empezar a volver toda... y también eso es otra cosa. Yo hubiese esperado que, hice la introducción y entonces en 2 semanas se me fue la panza mágicamente. Another thing that was not linear, it was that after the EMT intro, I thought, well, it's going to be 2 weeks and then my belly is going to go down. And it just went down, but in like 4 months in a way that was not expected to. Some of what this work is an invitation for the body to a possibility that's greater than what this reality gives us. I mean, there's body work, skills you learn, there's questions you have, there's, you know, we pod and pock things, but we're this invitation to a possibility with bodies. Sí, y entonces lo que dice Glena es que justamente todo este trabajo es empezar a conectarse con los cuerpos y pedirles una posibilidad totalmente diferente, totalmente diferente. You know, and this, you know, I teach the 3-day body classes, and I'm an SAP practitioner, maestro, all this stuff with bodies, off the body energy work, light energy work, and this is a little bit more, we put tension into the system, and we're an invitation with it, a little bit more of what I love, which is manual therapy. And it's an add to whatever you're doing. It's something we add. It's not one or the other, and I can do this or I can do that. It's like, if this class is pulling your, if this class is pulling your ass, if this class is pulling your body, ask a question. I'm not saying go. If it's pulling your body, would you like this? Maybe it's one of the practitioners that come, you're going to get a session with afterwards. Or maybe it's down the road. But just if it's tugging your body, because it's for your body, for su cuerpo, not for your brain or your head or your logic, it's the body. Sí, y entonces lo que ella cuenta es que existen en Access un montón, ¿no? Y ella ha dado un montón de clases de 3D cuerpo, ha dado, es maestro también, hay un montón de energías y un montón de herramientas que se utilizan, pero esta clase realmente es para el cuerpo. Y ¿saben que los cuerpos a veces
son hasta que muchísimo más inteligentes que nosotros, y si tu cuerpo te está diciendo, quiero esa clase, quiero esa clase, quiero esa clase, y sentís que te está así como llegando, ay, anda a esa clase, anda a esa clase. Escuchen a su cuerpo porque realmente, realmente, esta clase es para el cuerpo. What's cool about it too is Yeah. people will come to the class because they want to learn more different body work. Well, I get a physiotherapist, a massage therapist, you know, people who've done lots of access and are doing bars practices, and they'll come because they want something more to add. They want to add something else to their repertoire. And then some people come because they want body work for 3 body. Sí, entonces, claro, y entonces Glena dice, miren, muchas veces las personas vienen a las clases por dos razones, o porque quieren agregar esto a sus técnicas de trabajo, ¿sí? O sea, si son terapeutas y ya han hecho procesos de cuerpo, y entonces quieren como perfeccionarse muchísimos más, esta clase es para esto, pero también hay veces que las personas vienen porque realmente lo que quieren es que su trabajo, que su cuerpo reciba este trabajo. Es como, ¿qué tal que esta clase realmente es para tu cuerpo? And often the people that are coming in just to learn new skills for their practice get the biggest change in their bodies that I've ever seen. They didn't even know they were coming for that. And I'll have people that have never done body work that are now doing this all the time with people. I just met someone in India who has goes to CrossFit training and does this with the high level athletes. And she just told me she's got this whole business around it. I had no idea. She took the class like 4 years ago. So it just pulls you to not know what's going to come up. You never know what it's going to look like. Y dice que hay muchas personas que han venido a la clase y por un lado se han ido con resultados que ni siquiera jamás se imaginaban que podían tener, que su cuerpo ha cambiado de una forma que ni se imaginaban. Y otras personas que vinieron y no habían hecho antes nunca nada de trabajo como terapeuta, haciendo procesos de cuerpo, pero cuenta graciosamente que en India había una persona que hace 3 años había tomado la clase y como es entrenador de CrossFit, luego, después de los entrenamientos, a las personas les hacía todo este trabajo manual y que se armó todo un negocio en paralelo, justamente dando estas sesiones de EMT. Cool. Fantastic. Oh. And do we have surprises for this class also? We may actually do some of this with horses. Rider facilitators bar. And I work on the horse quite a bit, and I have a horse, and we just might be playing after the class, after the day after, we may invite people that are interested. You have to take this class to play with us with horses, and have to like horses, or maybe not even like horses, but just like you're interested. Entonces, ¡charán! Tenemos una sorpresa, porque como yo soy facilitadora de caballos, y Glena también tiene un caballo, vamos a estar, justamente después de los 3 días de la clase, vamos a hacer toda una jornada completa en donde vamos a estar haciendo este trabajo justamente con los caballos. Solo porque sí, te pueden gustar los caballos o no, podés trabajar con caballos o no, pero realmente cuando uno empieza a hacer como todo este trabajo con los caballos, surgen 2 cosas. This is something I'm going to add and I'm going to translate. It's like, cuando vos empezás a hacer esto, podés empezar también a utilizar toda esta técnica para recuperar energéticamente animales, ¿sí? O sea, uno puede empezar a entender cómo se usa todo esto en animales. So what I'm telling people, it's like that also when you go to this practice with horses, you just like gonna have like the info and you're gonna start like getting the way that you can use this on any animal, just not horses. If you want to do it in your dog or in your cat, so it's like somehow, some way, you're getting like how you can be with this energy and this manual
therapy with animals. Yep, you can do it if all animals have fascia. Trees and plants don't, but they have some other stuff that you can actually kind of do. But I've worked on hamsters, all my pets, even a mouse that was wild that my cat injured that was in my house, and I put in a cage and it worked. So it can. I know I'm weird. Maybe I'll tell that story. We won't go into that here. People don't like my stuff. Está contando algo muy bizarro que es que uno después de esta clase puede empezar a trabajar con animales y dice que una vez le pasó que su gato había cazado un ratón y que entonces como lo había dejado medio pobrecito, medio que lo puso en una jaulita y se puso a trabajarle EMT to the mouse like this. I had to use a pencil through the cage because it was wild, but Además usó como un lápiz a través de la jaula porque era un poco salvaje el ratón. I'll try anything once to see if it worked. So I don't know what, the mouse showed me a lot about what's possible with bodies. Dice, yo soy medio rara, sí, pero bueno, estaba viendo cualquier cosa cómo es que se puede probar con esto. Consciousness includes everything, Paula. La conciencia lo incluye todo, hasta los ratones salvajes, even the wild mouses. Yeah, so that'll be bueno, si usted está muy loco y usted quiere realmente poder contribuir a los animales, venga a la clase de EMT, que hasta ratones se va a poder trabajar. Ratones is mouse? What's rat? Yes. ¿Cómo se dice? Yes. Ratones or ratas. It's the same. Okay. It's like it's mouse. Raton, it's like the mouse, the Minnie Mouse, and rats are like the big rats. Ratones. Okay. Ratones. Also, keep it quiet when you say ratones, because here in Argentina, when you te haces los ratones, it's that you're thinking thing, you're in your mind doing bad things. No, nasty things. Acá explicándole la jerga a Glena de ratones. Ratones. Like that? Ratones. Oh, you're funny. I adore you. Eso es gracioso. Well, I'm so excited to come play with you. And then we're going to have, right after this class, the day after, we're going to start a Joy Business Done Different class. And we'll have another video maybe for that, details on that. But just put that out there for people. Yes. In their That they know. Entonces, bueno, ahora fin de mes va a venir entonces a dar EMT, ¿sí? Si alguien quiere saber algo más, por favor, pregunten. Yes, send me a message if you want to know more info about it. Y para que sepan, después de EMT, Glena va a estar dando negocios hechos diferentes. Pero vamos a hacer todo un Zoom diferente el día, un Instagram Live el jueves, contando sobre esto como para los que quieran tener más info. Okay. Okay. Fabulous. Yay. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Yay. A ti. Thanks to you. Yeah. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto, ya falta muy poquito. It's like in 20 days we're going to see each other. I have my ticket. Yay. Thank you for listening, Muy everyone. In Spanish, ask Paula, and you can write me. English is better. Yes. No, entonces, cualquier consulta, me mandan un mensaje o también le pueden mandar a ella. Muy bien. Ok. Bye.